Saludo al querido Edu Feynman. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, viejo? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Aquí estamos, ¿Todo sí. tranquilo? Sí, sí, hoy es un día. ¿Qué día, Tuvimos un apagón, dice José Luis. Sí. ¿Viste? Tuvimos. Lo sé. Pero hemos sobrepuesto tranquilamente. Vuelven los apagones. Vuelven. Alguien que sabe de mucho de energía me dijo, me anticipó, vamos cada día más camino a sufrir otra vez esos famosos apagones de energía. ¿Cuánto se estará invirtiendo, imagínate, ¿No? con estas condiciones? Claro, obvio, exactamente. Ese es el problema. Eso es. La clave está ahí. La clave está justamente ahí. Si volvés a subsidiar, si volvés a congelar tarifas, si volvés a el Estado echa mano de nuevo. Llega un momento que esto no da más. Yo creo que los próximos 2, 3 años van a ser impresionantes en ese tema, ¿no? Sí, claro. Sí. 20 años, che. 20 años. 20 años no es nada. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Te acordás? Sí, claro que me acuerdo porque estaba haciendo era un pulpo en ese momento, manejaba el móvil de una radio, era gerente de noticias de la misma radio, cronista de la misma radio. ¿En serio? Sí, era todo. Sí, estaba en Cadena 3, recién acabamos de aterrizar acá en Buenos Aires y la verdad que fue como una prueba de fuego de todo. Porque además me permitió estar en el Ministerio de Economía cuando Cavallo llamaba a una conferencia de prensa. Claro. Y explicaba todo lo que quería explicar. Y después me tocó estar en Olivos, en la larga madrugada. Me tocó presenciar en Corrientes y Scalabrini Ortiz la renuncia de Cavallo, en medio de un tumulto de gente. Así que, el 20. El 20. No, o el 19 a la noche. No recuerdo bien, creo que fue el 19, ¿no? Me parece. Acá tengo la tapa de los diarios de ese día, del 19. Sí, creo que fue el 19 de la noche, me parece que fue. Nosotros estábamos con Daniel Haddad, Antonio Laje, Lito Pintos y María Muñoz. Estábamos después de hora. Sí. Cuando se produjo la renuncia de Cavallo. Lo recordamos el otro día. Creo que fue exactamente, creo que fue el 19 a la noche. Fue dramático, realmente fue dramático todo lo que se vivió en ese momento. Ahora, vos fijate una cosa, ¿no? Habría que contar la película completa porque solamente nos quedamos en esos 2 días. No, claro. Pero en realidad la crisis que derivó en el 19 y 20 de diciembre había empezado mucho antes con la renuncia de Chacho Álvarez. Así es. Y vos fijate que lo que son las cosas, ¿no? Quizás algún día la historia cuente que esa crisis política primero y económica después fue provocada en ese momento cuando renuncia Chacho Álvarez por un problema de polleras. Epa. Ese problema de polleras desencadenó la crisis política y económica más importante de la República Argentina y ese gobierno nefasto de la Alianza, porque vamos a ser sinceros, fue realmente un gobierno nefasto, con esa fórmula presidencial que terminó volando por los aires cuando el señor de la izquierda se va enojado con el señor de la derecha porque le achacaba que la CIDE, que era manejada por un hombre del señor de la derecha, había filtrado la información de un problema de polleras que tenía el señor Chacho Álvarez, que hoy todavía goza de una impunidad política monumental, producto de este gobierno. En su auto-ostracismo permanece en Chacho silencio. Álvarez en ese momento, casado con Liliana Chernakowski. ¿Te acuerdas de Liliana Chernakowski? ¿Cómo no? Una mujer de armas llevar. Digo, una mujer enjundiosa, complicada, ¿no? Chacho, aparentemente, esa es la información que hizo circular la CIDE de ese momento, tenía una amante, hoy altísima funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, y eso hace volar por los aires la relación de estos dos señores. Se va dando un portazo Chacho Álvarez con De la Rúa. O sea, no fue por la Banelco, no fue por...
Un irresponsable que todavía, reitero, hoy goza de... Primero, la Banelco él no la descubrió. Sí. Es mentira que él la descubrió. Mentira, mentira. Eso se descubrió a partir de un anónimo. Pero él no fue... Él se quiso hacer como el hombre que yo lucho contra la corrupción. Tal vez encontró el motivo que estaba buscando. Esa irresponsabilidad después provocó una crisis política monumental. Sí. Sí, porque ningún hecho como ese explica por sí mismo la magnitud de la crisis. No, claro. Es acercarse un fósforo a un polvorín. Digamos, exactamente. Ya desde José Luis Machinea, pasando por la inestabilidad, el propio Ricardo López Murphy, a quien de la Rúa no supo, no quiso, no pudo sostener ante... 15 días. Claro, sí, ante la primera protesta airada de la Franja Morada, voló un ministro de Economía. Un ajuste que creo que eran 3.000 millones de pesos, ¿no? Me parece. Sí, sí. En ese momento. Sí, sí. Un ajuste en ese momento de 3.000 millones de pesos que a la luz de lo que vino después era un vuelto, ¿no? Los estudiantes de la Facultad de Derecho le pusieron Así es. los bancos de la universidad en la Libertador y fuiste... A propósito, vos me preguntabas, entonces que viajé en ese lamentable día en que lo renunciaron a López Murphy. Había viajado, la radio me habían mandado a Chile, justamente Chile. Había una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese escenario internacional, De la Rúa presenta a su nuevo ministro de Economía, Ricardo López Murphy. Lo presenta ante América Latina, ante el BID. Cuando se suben en el avión, lo renuncia, lo echa, no lo sostiene, aterriza en Buenos Aires y López Murphy, que acababa de ser presentado ante el mundo como el nuevo ministro de Economía, era expulsado del gobierno. O sea, esa secuencia de mala praxis, de incapacidad política, un De la Rúa que se iba perdiendo contactos con la realidad, ¿no? Iba cortando lazos, cortando como los tensores que lo unían a la realidad, de a poquito, ¿no? Y después los episodios de su médico, cuando empezaba a plantear de que tenía algún problema de origen circulatorio. Ateroesclerosis, dijo. Todo conspiraba. En una nota. Sí, sí, claro. Eso lo dije yo. ¿Lo dijiste vos? Sí. Pues el No me acuerdo de ministro eso. de Salud. ¿Eh? Con Lombardo. Con Salud. Sí, claro, claro. En una nota que me estaba haciendo en ese momento, no me acuerdo quién, pero en una radio, comenté que se había hecho un estudio, un tratamiento, había hecho una dilatación coronaria porque tenía aterosclerosis. Me cruzan con el ministro de Salud. Y yo le digo al ministro, no podrás negar que tiene aterosclerosis. Claro que no, dijo él. Y al día siguiente fue tapado Sí, el presidente tiene aterosclerosis. Con la connotación que le da a la gente aterosclerosis. Claro. Nosotros hablábamos de médico a médico. Mira, esto tiene que ver con una enfermedad de base de las arterias que va tapándolas. Eso se llama aterosclerosis acá y en la China. Lo que pasa es que en ese momento creo que la gente interpretó viejazo. Claro, eso fue lo que ¿No? interpretó. Sí, sí. Exactamente. Me parece que, ¿no es cierto? Una cosa así. Pero lo que queríamos decir ambos es que se le había tapado una arteria y hubo que destaparla con un y poner un Nada más que eso. Lo que pasa es que aterosclerosis tiene mala Claro, prensa. tiene mala Palabra. prensa, exactamente. Obviamente. Pero así fue la historia. Sí. Y además con un contexto político de un peronismo que, de menor a mayor, fue observando que podía volver al poder, que quedaba como el recurso de última instancia. A partir del 2001, creo, Eduardo, se cristalizó algo que acaba, creo, de derrumbarse. A 20 años acaba de derrumbarse. De que el peronismo era el único que podía gobernar, el único garante de la gobernabilidad en la Argentina. Que el peronismo era infalible. Llegaba el peronismo y solucionaba los problemas. El peronismo unido no era vencido. En ese momento el radicalismo, bueno, creo que después, digamos, de Alfonsín y la catástrofe que terminó siendo el gobierno de la Alianza, en particular el radicalismo se hundió en su peor crisis, ¿no? Y en ese momento tanto el peronismo de Duhalde como el radicalismo de Alfonsín se unieron para voltear un presidente. Sí, ayer Porque veía... fue un golpe cívico-económico. Sí.
Mirá, de dijeron, proporciones. Este tipo no puede gobernar más la Argentina. Exactamente. O sea, Alfonsín lo detestaba, lo detestaba. Porque había una interna radical muy grande. Para Alfonsín, el de la Rúa Porque era... además, de la Rúa en ese momento con sus hijos eran los que gobernaban en este país. Exacto. Quizás la gente, vos si sos más joven y hoy tenés 20 años, no tenés ni idea de lo que te estamos hablando, pero buscá, googleá. El grupo Sushi. Exactamente, buscá qué es el grupo Sushi, buscá quién era Antonito de la Rúa, el otro no sé cómo se llamaba. Aito. Aito es el seudónimo. El que estaba con Shakira, no sé cuál era. Antonio. Era Antonio. Antonio, el grupo Sushi, les encantaba comer sushi. Bueno, esa gente gobernó este país y llevó a este país a una de las crisis más importantes y monumentales de la República Argentina. Sí. Y este señor Cavallo, a aquellos que todavía les encanta el frepacismo, porque Chacho Álvarez, Aníbal Ibarra, Vilma Ibarra y compañía son los que crearon y todavía tienen alguna situación de gobierno o de poder. En ese momento eran la alianza. Sí, claro. Y el señor el Chacho Álvarez, que era el líder de la alianza, fue el que llevó a Cavallo al gobierno para que sea otra vez ministro de Economía. Fue él, en persona, el que le dice a De la Rúa, mira, este tiene que ser el ministro de Economía, el único que nos puede salvar. Y que después llevó a lo que llevó a la República Argentina, ¿no? Creando el corralito, después el corralón. Claro, los que te hablan del corralito te dicen, no, bueno, pero vos podías ir a buscar plata. Vos podías sacar guita, por lo menos. Con el corralón, no, sí, ya lo sabemos. No somos idiotas, ¿no? Digamos, de lo que ocurrió... Mira Cristina Fernández de Kirchner, que en ese momento, creo que en esa nota, hablaba justamente de cómo tenía que ser la salida, sí, de claro, que De la Rúa tenía que ir. Viste que hoy dicen, no, que nosotros no somos golpistas. No. Pregúntenle a la jefa. Las declaraciones de Cristina fueron a la jefa. Destituyentes. Por eso. En el lenguaje del kirchnerismo. Pero dice, no, nosotros somos democráticos y nosotros celebramos la democracia. Mira, ahí tenés la jefa. La misma del 10 de diciembre, ese día, decía que el señor Alfonsín se tenía que ir. Perdón, De la Rúa se tenía que ir. Sí, sí. Sí. Pero bueno. ¿No están esas declaraciones de Cristina? Son sintomáticas. Ponela. No sé si está con audio esto. Si están las declaraciones de Cristina, son implacables. Claro. En lenguaje kirchnerista de hoy, eran destituyentes. Pero este gobierno no puede ser. ¿Tienen audio, Pablito? ¿Tienen audio? ¿La escuchamos juntos? Dale. Porque creo que son significativas. Para vos, cumpa. Militate esta, cumpa, dale. El problema de la alianza fundamentalmente es la traición al voto popular de octubre del 99. Domingo Felipe Cavallo. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer por cifras de 250 pesos semanales. Se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar. Bueno, ahí estaba muy cortito, pero buscate la frase bien bien larga. Sí, hay una declaración letal. Bueno, como decís vos. Hablaba de la asamblea, que tenía que sacarlo, que era el camino. Mirá si hoy alguien hablara justamente, como en ese momento Cristina Fernández de Kirchner, de, bueno, la verdad, Alberto no va más, la asamblea debería tomar cartas en el asunto. Sí. Recuerdo declaraciones de Humberto Rollero, el titular del bloque de diputados peronistas, diciendo el peronismo de ninguna manera va a cogobernar, así que se hagan cargo y si no pueden, ¿qué? Y que entreguen el poder. Eso fue lo que se pergeñó en el CFI, ¿no? El Consejo Federal de Inversiones, que era como la gran unidad básica del peronismo en esa época. Era la Liga de los Gobernadores. Era la Liga de los Gobernadores. ¿No? Ahí estaba. Vos fíjate qué dramáticas eran esas imágenes de las marchas con los cacerolazos, ¿no? Y los jubilados pidiendo por su dinero y después las imágenes de violencia, saqueos, sangre. 39 muertos en todo el país, no en la Plaza de Mayo, porque hoy también el gobierno hoy te decía, no, los 39 muertos en la Plaza de Mayo, no hubo 39 muertos en la Plaza de Mayo, sino en el país. A ver, en todo el país hubo 39 muertos, hubo zonas que eran zonas liberadas en el país, ¿vos te acordás? Sí.
Ahí está ese Es el momento cuando estábamos en Después de Hora, justamente, y Daniel Haddad recibía el llamado, le estaban comunicando en ese momento que Cavallo había presentado la renuncia, ya no era más el ministro de Economía. Está ¿no? lo de Cosa que pedía todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Nosotros solamente lo único que hicimos fue comunicar. Señores, acaba y hubo como un festejo en la calle Sí. esa noche. Me consta. Eduardo, me consta. Hubo un festejo en la calle, la gente con las cacerolas estaba en la calle, y nosotros creo que pusimos el himno nacional argentino. Se vivían momentos de zozobra en la Argentina en ese momento, ¿no? Y la verdad fue tan emocionante lo que ocurrió, era tan dramático además todo lo que ocurría en las calles, ¿no? Que después terminó en la salida de la Rúa en helicóptero. Están las declaraciones de Cristina, a ver si las podemos recuperar, lo que dijo en su momento. Mirá Servini de Cubría, qué joven en ese momento. Sí, protagonista, digamos, la memoria viva de los últimos 30 años, ¿no? ¿Qué te parece? Mirá, la jueza Servini de Cubría. La jueza Servini de Cubría. A ver, ¿podemos ver lo de Cristina? De antes, en tanto y en cuanto se inauguraba un aeropuerto internacional, ¿no? Se reunían los gobernadores del Frente Federal. En ningún momento los diputados evaluaron hoy darle algún tipo de apoyo de la Rúa. Siempre se supo que no había ya, que ya estaban las cartas echadas. Me parece que la revocatoria popular, ayer, la revocatoria popular de mandato fue tan fuerte que me parece que lo que se necesitaba era una traducción institucional. El expresidente hizo la traducción institucional de lo que había pasado ayer en la calle, presentando su renuncia. Los gobernadores están reunidos hoy en San Luis y mañana está convocada la asamblea legislativa para las 11 de la mañana. Bueno, estas son declaraciones post-renuncia de la Rúa. Exactamente. Pero ella había hecho declaraciones antes donde prácticamente era una intimación. Ella para lo que se pedía, produzca creo que era algo así como la revocatoria del mandato. Exacto, que fue finalmente lo de lo que ocurrió. Sí, pero fíjate vos cómo la describió, revocatoria popular en las calles. Popular, exactamente. ¿Qué significó? Que o sea, para ella es, el pueblo salió a la calle con las cacerolas y estaba bien que pidan la renuncia del presidente, volteen al presidente. Bueno, las 14 toneladas de piedras en el Congreso en 2017 con Macri, ¿te suena? Y pensar que el otro día Máximo Kirchner decía: sepan escuchar, sepan escuchar, sepan escuchar, sepan escuchar, sepan escuchar. Mira, 14 toneladas de piedra tiraron Máximo Kirchner. Sí. Vos y tus amigos. Sí. No digo vos literalmente, ¿no? Pero No. Todos los socios. ¿no? Mirá si sabían escuchar. Y si querés, podemos mostrar también cómo sabían escuchar en el Congreso ese día, donde estaban los Larroque, los Pietragala, los Mayra Mendoza. Cuando le arrebatan el micrófono creo que Monzó. estaba también Leopoldo Moró, un tipo que sabe escuchar mucho, ¿viste? Que tirados así arriba de la mesa del presidente. Mirá cómo saben escuchar, ¿no? Arrebatándole el Ellos micrófono a piden Moró. diálogo, ¿no? Son una cosa, como diría un amigo mío, son una cosita, ¿no? Ahora, dijiste al principio, 20 años no es nada, como en el tango, ¿no? Para algunos fue nada, la nada misma, ¿sí? Aprendieron poco o nada, ¿no? Este es el balance. Porque el 2001, Eduardo, dejó una doble estafa. La estafa a los depositantes, la estafa interna, una de las tantas estafas del poder político al ciudadano, y la estafa externa, porque cuando declaramos el default luego de la deuda, cuando aplaudimos en el Congreso, o sea, toda la consecuencia del 2001, el 2001 se prolongó por 20 años. Hoy, lo que estamos viviendo hoy es una consecuencia no saldada de ese 2001. Es esa explosión de la Argentina todavía tiene sus rémoras hoy. Y vos fijate que esa situación, ¿no? de la renuncia de Chacho por una cuestión de polleras, hasta aquí, o mejor dicho, esa renuncia de Chacho Álvarez más el 2001, nos regaló a la República Argentina la porquería que estamos viviendo de 14 años de kirchnerismo. Porque no son 12, son 12 más 2. Son 14 años de kirchnerismo. Mirá lo que hemos caído. Bueno, ¿no? Bueno, una de las pulsiones que generó el 2001 es el terror a la anarquía, a no tener un presidente fuerte. Entonces,
ante la debilidad y los presidentes que se fueron sucediendo, que parecía que ninguno daba la talla, hasta la debilidad del propio Duhalde, que dijo, acá me vengo a hacer cargo yo, pero tuvo que entregar el poder, ponerle una fecha anterior a la entrega del poder, hizo que la idea de un presidente fuerte fuera, ¿cómo decirlo?, legitimada, fuera, bueno, necesitamos un presidente fuerte, y ahí llegó Kirchner, y lo aprovechó al máximo. O sea, acá llega un presidente fuerte, que se hizo fuerte, no con los votos de ese pequeño porcentaje que sacó, sino supo hacerse fuerte después, con una sociedad que parecía tolerar eso que después se transforma en un autoritarismo que nos dura hasta hoy, ¿no? Sí. Ahora, qué impresionante, ¿no? Si uno tuviera que recordar ese 2001, era destrucción del tejido social, era destrucción de la matriz económica, default, estado de sitio, la seguridad jurídica, la renuncia de De la Rúa, digo, así como cosas que nos tocó vivir, ¿no? Límites a la extracción de nuestro dinero, el riesgo país que volaba por los aires, el corralito, las cacerolas, los bancos cerrados, el hambre, la pobreza, los saqueos, la represión y la muerte, el no país, porque en ese momento no había país. No. Y estábamos a 5 minutos de una guerra civil. Me acuerdo todavía, como si fuera hoy, gente en el interior del país, subida a los techos de sus casas, donde abajo tenían un pequeño comercio de ellos, un almacencito, sí, un kiosquito, sí, con armas para que no los vengan a saquear. ¿Ustedes recuerdan lo que se vivió en ese país? Cuando había además varones del conurbano que asusaban a los ciudadanos a saquear para que caiga un gobierno. Sí. La disolución del Estado mismo. La disolución del Estado. Totalmente. Y no solamente los 39 muertos, porque hubo muchas, lo charlábamos hoy en Radio Rivadavia con el doctor Sin, hubo cientos de miles de argentinos que murieron posteriormente de paros cardíacos, claro. Y por depresión. Claro. Así fue. Claro. Porque el hecho de que no te dejen sacar tu guita de los bancos, sí, y que lo tuyo no valga nada, eso provocó muchísimas muertes. Lo conversamos. Incalculable la cantidad, por supuesto, de gente muerta y la cantidad de gente con estrés postraumático que hubo en aquel momento. Esas situaciones que tienen que ver con un episodio político de esta envergadura nunca se miden. Exacto. No se cuantifican. Son los intangibles, ¿no? Porque deberíamos medir qué pasó comparar ese año en términos de cantidad de casos con años anteriores. Como eso acá no se hace, claro, porque se hace poco y mal. Pero yo conozco casos personalmente, bueno, todos conocemos a alguien que murió. Yo me acuerdo del caso de García Blanco, el gordo García Blanco. Por ejemplo. ¿No? Eso fue una muerte. Toda su vida. No aguantó más su corazón y terminó muriendo. Además, las explicaciones que daban en ese momento, que bueno, como la gente iba a retirar su plata porque tenía miedo, claramente, pero si la retiraba colapsaba el sistema. Entonces, la prohibición era a retirarla, no a mejorar el sistema. Eso fue lo que propuso Cavallo. Los pingües negocios que se hicieron con los amparos. ¿Vos te acordás? Los amparos y los amparistas, sí, y los jueces que recibían amparos para que vos puedas retirar. Mamma mía. En Chaco, Misiones, Formosa. Mamma mía. Qué feo, qué jueces periféricos. Qué época negra, ¿no? A veces la memoria en la Argentina se tiene allí guardadita en algún rincón. Cuando la destapamos como una caja de Pandora, por Dios, ¿cuántos ¿no? protagonistas de ese momento todavía siguen vigentes en la política? Esa es la ironía más cruel. Esa es la ironía más cruel. Claro. Porque acordate que era la época del que se vayan, claro, todos. Claro. No se fue nadie. No se fue nadie. Pero bueno. Querido. Abrazo grande, mi viejo amigo. Buen programa. Chao.